Bienvenidos a Área Táctica, soy Rubén Zurdo y vamos a analizar el sistema 1-3-3. En la introducción vamos a ver posiciones que conforman el sistema, ventajas y desventajas posicionales y cómo atacaremos y defenderemos con este sistema. Esta estructura es ideal si tenemos muchos jugadores zurdos, jugadores rápidos y con capacidad de desborde, o si no disponemos de mediocentros con características y capacidades de abarcar ese espacio. En cuanto a las posiciones, disponemos de un portero, de un defensa central, de dos laterales o carrileros, de dos extremos y de un delantero. En cuanto a las ventajas posicionales, nos encontramos con un sistema que favorece la amplitud ofensiva del equipo, favorece los contragolpes o juego directo y por ello la profundidad ofensiva, y más si tenemos jugadores rápidos. Nos facilita tener una actitud agresiva y presionante tras pérdida al tener tres delanteros en última línea, genera superioridades por banda y facilita las coberturas defensivas en todas las zonas del campo, como vemos ahí. En cuanto a las desventajas, tendremos mucha desventaja numérica en el centro del campo, mucha distancia entre líneas y por ello será difícil defender el juego interior rival. Es difícil combinar si no trabajamos bien los movimientos en ataque, aunque eso lo veremos más adelante cómo trabajar. Dinos en los comentarios si se te ocurre alguna ventaja o desventaja diferente. ¿Cómo vamos a atacar? Es importante imponer un ritmo propio elevado cuando recuperamos el balón, ya que hay que dominar los espacios que queremos ocupar en ataque, en este caso las bandas, que es donde tenemos normalmente la superioridad, y sobre todo trabajar bien los desdoblamientos. Es muy importante trabajar las zonas de remate, como hemos dicho, la llegada en segunda línea y las zonas que ocuparemos para protegernos en caso de contraataque rival. Pero eso entraremos en detalle en el momento con balón. También vamos a ver cómo ocupar el campo para mantener al equipo con más equilibrio. ¿Cómo defenderemos? Es crucial mantener equilibrio y reducir los espacios entre líneas, haciendo de nuestro equipo un bloque más compacto. También trabajar la presión tras pérdida para evitar que el equipo rival salga rápido al contraataque, y después veremos cómo protegernos en caso de pérdida o cómo defender a un rival que a priori es superior a nosotros. En el momento con balón veremos comportamientos tras recuperación, la estructura ofensiva, la salida de balón estática, cómo atacar un bloque rival completo y qué vamos a hacer cuando llevemos al rival a situaciones de bloque bajo. Tras recuperación, lo primero es dar amplitud al campo. Los extremos son los primeros en hacer al equipo ancho para obligar al rival a recorrer más distancia, tener más tiempo para recibir o para hacer más amplio al bloque rival. También es importante tener un ritmo de juego elevado, sobre todo si el equipo rival es a priori mejor que nosotros, ya que con este sistema es más complicado combinar y tenemos que trabajar ese juego directo y por ello las transiciones rápidas. También tenemos que tener claras las descargas a la jugadora libre, y al tener solo dos líneas es complicado encontrar referencias claras arriba, y por eso tenemos que descargar de cara para encontrar jugadoras en esas terceras líneas que generemos nosotros mediante desmarques de apoyo y después de ruptura. Es importante también trabajar bien las zonas de remate, que hablaremos ahora en profundidad, y tener trabajado bien, como hemos dicho, los desdoblamientos ofensivos de nuestros carrileros y extremos para hacer superioridades numéricas por banda, o incluso, si los rivales nos dejan, doblar y ocupar espacios por dentro. En la estructura ofensiva, los tres delanteros tienen que abarcar mucho campo, sobre todo zonas interiores, para tratar de arrastrar marcas y generar espacios por fuera para que nuestros carrileros puedan doblar y aprovechar esos espacios. En caso de que los extremos reciban en zonas exteriores, tendrán que ser los laterales quienes ocupen también las zonas interiores. Puede ser para dar apoyos, para evitar esa superioridad rival o para protegernos en caso de pérdida, tener ese centro del campo bien cubierto. Otra opción, como vemos en el vídeo, será los desmarques en diagonal del delantero, que puedan provocar espacios interiores aprovechables por el carrilero cercano, como acabamos de decir, como por el lejano, como por el propio extremo, que doble, pero esta vez que sea por dentro. En cuanto a las zonas de remate, trabajaremos qué zonas hay que atacar y proteger cuando lleguemos a línea de fondo. Estas zonas no las van a ocupar siempre los mismos jugadores, sino que dependiendo de quién vaya a realizar el centro y de quién esté más cerca de esas zonas, las tendrán que ocupar y aprovechar sin importar la demarcación en el campo. Lo importante es sorprender al rival. Dichas zonas las separaremos en zonas a atacar y zonas a proteger, como hemos dicho. Las zonas a atacar son el primer palo, la llegada de segunda línea al segundo palo y el punto de penalti para un posible rechace. Las zonas a proteger serán la frontal, cercano al centro para el posible despeje o el posible apoyo al que centra si se encuentra en inferioridad en banda, y la frontal del área, más centrado para llegar a la cobertura en caso de que superen a nuestro primer defensa o llegar al despeje o al rechace.
rechacen toda la zona central y del segundo palo, así como tener al jugador que corte el contragolpe o temporizar la jugada para que el equipo bascule y repliegue. En cuanto a la salida de balón estática, hay infinidad de inicios de juego, pero yo os voy a mostrar la que a mí me funciona cuando no nos presionan y las distintas soluciones que podemos realizar si nos plantean un marcaje individual. Vale, como vemos ahí en el vídeo, al central lo pondríamos al lado del portero y los dos jugadores que forman ese triángulo serán los carrileros, o si son mejores técnicamente los extremos, los podemos colocar también ahí. Esa primera opción será jugar con el que está en el medio y cerrar triángulo para poder avanzar y hacer la superioridad. Si no nos presiona, no nos condiciona el delantero, podremos jugar directamente y conducir para fijar y, como vemos ahí, hacer la superioridad numérica. Otra opción que tenemos si nos presionan alto y marcas individuales será ese pase, que lo tenemos que evitar porque el único pase que nos va a dejar es devolver al central y sería meterle en un problema. Entonces nuestra opción sería lateralizar a ese mediocentro y con el delantero, si no nos siguen, hacer esa superioridad 2 contra 1, intentar buscarle. Si no nos persigue, podemos jugar con el medio. Si nos persiguen, podemos jugar con el delantero. ¿Qué pasa si nos persiguen también al delantero? Tendremos una situación clara de 2 contra 2 contra sus dos extremos. Tendremos esa superioridad ya que ellos están corriendo hacia atrás en defensa y nosotros, si disponemos de 2 carrileros o 2 extremos rápidos, podremos aprovechar la situación para meter el gol. ¿Cómo atacaremos entre un bloque rival completo? Normalmente nos encontraremos con mucha acumulación de jugadores rivales por dentro. Y ello tenemos que aprovechar las situaciones de desborde o, como ya hemos dicho, situaciones donde arrastremos marcas dentro para ocupar los espacios fuera. También podremos hundir la defensa mediante desmarques de ruptura, como hemos dicho antes, obligando a que nos sigan dichos desmarques y generar espacios en otras zonas del campo. Si no nos persiguen, al final el que realiza el desmarque estará solo. Es importante que tengamos clara esta situación. Después veremos en detalle cómo contrarrestarla cuando estemos defendiendo. Cuando estemos en amplitud con el extremo y el lateral juegue con él, el pase no será directamente hacia afuera, porque si nos enciman bien, lo hemos explicado ya en la salida de balón estática, nuestra única posibilidad será jugar hacia atrás. En cambio, si realizamos un movimiento de fuera a adentro, estando bien perfilados, podremos atacar ese espacio interior, dejando espacio por fuera para que nuestro lateral doble y aproveche ese espacio. ¿Cómo vamos a comportarnos ante un rival en bloque bajo? A mí me resulta interesante siempre atacar al rival en intermedias, es decir, fijar con un solo jugador a varios defensas rivales. Realizaremos desmarques de ruptura para tratar de arrastrar al rival, romper líneas mediante paredes, conducciones o disparos desde la frontal del área si nos dejan golpear y tenemos a un jugador con buen golpeo. En cuanto al momento sin balón, veremos la estructura en fase defensiva, la presión en bloque alto, comportamientos en bloque medio o comportamientos cuando el rival nos lleva a situaciones de bloque bajo. En cuanto a la estructura en fase defensiva, es importante bajar la distancia entre líneas, tanto sectorial como intersectorial, para protegernos de los pases interiores rivales y poder reaccionar y saltar a las marcas, pudiendo cerrar y realizar coberturas necesarias recorriendo la menor distancia posible. Esta presión en bloque alto será saltar a pares y variar la estructura en función del sistema rival. Los comportamientos en bloque medio será importante mantener la línea por detrás de sus extremos, intentando no hundirse demasiado y marcar una línea de referencia para saltar a las marcas cuando éstas reciban, para evitar que superen con una simple conducción. Es importante proteger ese centro del campo y aprovechar cuando los rivales jueguen en la banda para saltar a la presión. Si el rival nos plantea un juego con los extremos ya en profundidad, podremos variar nuestra estructura metiendo a los extremos dentro formando un 1-3-2-1. En este momento es importante lo que hemos hablado, encimar al extremo forzando que se perfile mal y que su única opción sea jugar de cara, cubrir ese espacio interior que nosotros aprovecharemos en ataque, protegiéndonos con las coberturas de nuestros medios centros. Es importante que cuando ese pase se realice de extremo a central, nuestro delantero ya esté encimando al central para que su única posibilidad sea quitarse el balón de encima. Si el rival nos lleva a situaciones de bloque bajo, lo mejor para mí es mantener la misma estructura de juego, que si la trabajamos bien, en caso de recuperar el balón tendremos esa posibilidad de salir al contragolpe con nuestros extremos al espacio mediante juego directo, aprovechando la velocidad de los mismos para generar situaciones de peligro en esas transiciones de ataque. Como vemos ahí en la imagen, nos colocamos en intermedias, dejando ese extremo lejano a solo, ya que en el momento que hagan un cambio de orientación nos dará tiempo a bascular. Es
importante que mantengamos ese bloque compacto para que no nos filtren pases por dentro, ¿de acuerdo? Y cuando jueguen por fuera, será cuando bascularemos haciéndonos muy pequeños. Como vemos ahí, esa zona blanca es la importante a proteger. Después lo de fuera es donde menos peligro habrá, lo haremos sin ningún problema si hacemos bien las basculaciones. Y ahí, como vemos en esas flechas, son para esos extremos que tenemos ahí en esas esquinas del rectángulo, para que en caso de que recuperemos, intentar buscar hacia adelante y en diagonal hacia la banda. Esperamos que os haya servido para sacar alguna idea. Deja en los comentarios cualquier duda que podamos resolver y qué sistema te gustaría ver analizado en el canal. Podrás encontrar todos los sistemas explicados en otros vídeos.